Frente a la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional continúa trabajando en coordinación con todos los organismos del Estado para precautelar la integridad de los ecuatorianos. Asimismo, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció varias medidas adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para evitar una mayor propagación del coronavirus. Se mantiene la jornada laboral en los términos actuales hasta el domingo 12 de abril. Desde el 13 de abril habrá un semáforo con restricciones de movilidad, distintas por provincias. Unas estarán en rojo, otras en naranja y otras en verde, para indicarnos el momento en que no debemos ingresar, y en verde el momento en que podemos acceder a los sitios. Las clases seguirán suspendidas durante todo el mes de abril. El transporte nacional e internacional de pasajeros también seguirá suspendido durante todo el mes de abril. Se mantiene también durante abril la prohibición de circulación entre provincias de personas naturales. Seguirán vigentes los permisos y salvoconductos que garanticen los servicios de salud, de seguridad, de alimentación, los sectores estratégicos, los servicios básicos y los servicios financieros. Vamos a enfrentar esta guerra en el presente y el futuro con fe, con entereza y en unidad. Juntos entre todos, como debe ser, vamos a salir adelante. Además, desde el 1 de abril se realiza el pago del bono de protección familiar por emergencia sanitaria de $60 para 400,000 familias de escasos recursos económicos. El presidente Moreno constantemente monitorea esta disposición y dialoga con los beneficiarios, como el caso de Gisela Andrade. Buenas tardes, un gusto, señor presidente. No, encantado, para mí. Cuéntame, ¿cobraste el bono ya? Sí, gracias, presidente. Y me sirve de mucho. Al igual que lo estamos haciendo contigo, no vamos a desproteger absolutamente a nadie. Sin duda alguna te va a servir muchísimo para paliar estos momentos tan difíciles. Hasta el momento, alrededor de 1,5 millones de familias reciben el bono. De todos los rincones del país, continúan llegando los productos agropecuarios y agrícolas hasta los mercados de Guayaquil. Las medidas adoptadas por el gobierno garantizan el suministro de alimentos bajo normas de bioseguridad. Se han establecido 4 puntos logísticos ubicados estratégicamente: el Corredor Amazónico, el Corredor Sierra, el Corredor Sur y el Corredor Costa, que cuentan con servicios de desinfección, combustible y comida. Las vías están completamente abiertas, hay posibilidad de transitar, no hay cierre de vías, estamos garantizando con los corredores el abastecimiento. Hay que protegerse y cuidarse por el bien de todos los ecuatorianos. De esta manera, los productos llegan en óptimas condiciones y de forma directa a los mercados. Y lo importante de esto es que el transportista, el productor, la población, el comerciante se sienta seguro de que el movimiento de la carga está garantizado. Nos permite abastecer al terminal de transferencia de víveres para que justamente la ciudadanía recibe el producto a un precio que sea lo que fije el mercado. Asimismo, desde el Ministerio de Producción se implementan medidas para mitigar el impacto económico causado por la emergencia mundial. Estamos conversando permanentemente con nuestros pares en Colombia, en Panamá. En Colombia logramos abrir la frontera colombo-ecuatoriana, obviamente con estrictas medidas y protocolos de bioseguridad. Sin embargo, las cadenas productivas que operan hoy dentro del país, debo decirlos que cumplen estrictas medidas y protocolos para garantizar justamente la salud de las personas que están dentro de estas cadenas y que evitar cadenas de contagio. Con el propósito de evitar la desinformación mediante las plataformas digitales, voceros del gobierno mantuvieron un diálogo con las distintas agencias de noticias internacionales para aclarar varios temas referentes a la emergencia sanitaria. Además, el Ministerio de Salud explicó sobre el avance del proceso para la contratación de personal médico. Necesitamos también de la colaboración del personal de salud. Se ha aprobado por parte del Ministerio de Finanzas partidas para la contratación de 700 profesionales de salud por la contingencia que estamos viviendo. Se ha abierto una convocatoria nacional para que los médicos, enfermeras, auxiliares, tecnólogos participen y que sean contratados de una manera expedita. Con el objetivo de gestionar el retiro de fallecidos por COVID de hogares y hospitales para darles sepultura de manera digna, gratuita y unipersonal, varias instituciones trabajan de manera coordinada para ejecutar esta labor. Se ha dispuesto que las empresas que brindan servicios funerarios y camposantos amplíen su horario de atención hasta las 5 de la tarde y que su movilidad no requiera salvoconductos.
De igual manera, el Registro Civil amplió su horario de atención y agilita el trámite para la inscripción y emisión de certificados de defunción. Estos servicios no tienen costo durante la emergencia. Así, el gobierno de todos, liderado por el presidente Moreno, ejecuta acciones para proteger la salud de los ecuatorianos y enfrentar la crisis sanitaria que vive el país. El gobierno de todos. Buenos días, Ecuador. Bienvenidos a esta cadena nacional dispuesta por el gobierno de la República del Ecuador. Una cadena nacional para ofrecer detalles sobre el informe de emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud Pública. En esta ocasión, el funcionario encargado de ofrecer las cifras actualizadas sobre la situación nacional por la presencia del COVID-19 es el doctor Ernesto Carrasco, viceministro de Atención Integral de Salud. Viceministro, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Le escuchamos con relación a las cifras que nos tiene preparadas para esta jornada. Muy buenos días, un saludo a todos los hermanos ecuatorianos que nos están viendo. Tenemos que actualizar las cifras de los casos contagiados por COVID, que ha aumentado a 3.368 casos confirmados, es decir, personas que han dado positivo para la prueba de PCR de tiempo real. De igual manera tenemos 3.661 casos que están todavía en sospecha, en aislamiento, que se les ha hecho la prueba y que están esperando a un resultado. El número de personas fallecidas que tienen un diagnóstico positivo de coronavirus es de 145. 3.289 personas que han sido testeadas para coronavirus ha salido negativo su resultado, siendo casos descartados. Y tenemos un incremento en las altas hospitalarias que sigue subiendo todos los días. Ahora tenemos 71 casos de pacientes que ya han sido dados de alta. Falta por reconfirmar con una segunda prueba que ya no tienen carga viral, pero ya están en sus domicilios recuperándose en aislamiento. La afectación por provincias, se mantiene la tendencia aquí en nuestra provincia del Guayas, aquí en Guayaquil, donde estamos peleando contra la epidemia. Tenemos 2.388 casos. La segunda provincia en casos es Pichincha, con 285 casos. Luego de eso sigue la provincia de La Suay, con 99 casos. Manabí, con 67 casos. El Oro, con 56 casos. Loja, con 27 casos. Santa Elena, 48 casos. Los Ríos, 138 casos, Chimborazo 25 casos, Cañar 56 casos, dentro de las provincias que más se reporta casos positivos confirmados de coronavirus. Muy bien, muchísimas gracias. Les recordamos, estamos con Ernesto Carrasco, viceministro de Atención Integral de Salud. De inmediato quisiera yo compartir las preguntas que llegan por parte de los colegas periodistas de los diferentes medios de comunicación, a quienes les agradecemos de paso también por unirse a esta cadena nacional. Mercedes Carrera, periodista de Radio Matovelle y Corape, consulta: ¿cuánto de inversión hay en salud por emergencia? ¿Cuánto proviene de donaciones y recursos extrapresupuestarios? Sí, el gobierno nacional está haciendo una inversión ingente justamente por el tema de la emergencia. Ya lo habíamos dicho antes, que había partidas presupuestarias que estaban disponibles para temas de salud que han sido redistribuidas. Adicional, está llegando también créditos internacionales para ayudar a solventar los gastos que estamos teniendo por salud. Ayer anunciábamos justamente, se ha destinado, por ejemplo, tenemos un fondo, el primero que salió de $4 millones, que era fondos propios del Ministerio de Salud para hacer contratación de 120 profesionales a nivel local, partidas que ya están siendo llenadas. Hay otro fondo que también lo anunciamos ayer que se destinó para una contratación nacional de 700 profesionales de salud entre médicos, enfermeras, auxiliares, que estamos reclutando. Y nuevamente el mensaje para todos nuestros colegas y trabajadores de salud: necesitamos de la mano de obra de ustedes. Como saben, al estar en la primera línea de batalla, muchos de los colegas, algunos están en aislamiento por haber dado positivo o haber estado en nexo epidemiológico con casos de familiares que están positivos. Entonces necesitamos, este personal se va a recuperar luego de los 15 días de cuarentena, de aislamiento, y aquellos que estén positivos, que van a mejorar, van a regresar a servir, pero necesitamos personal de salud. Entonces los fondos están disponibles, se está contratando. Queremos pedirles a todos los médicos del país que sean solidarios con esta situación y que vengan a enrolarse a las filas de las autoridades de salud. No solo Ministerio, Seguridad Social está haciendo lo propio, inclusive aquí en nuestra ciudad, donde es el problema más fuerte, e instituciones como la Junta de Beneficencia, Fuerzas Armadas, todas
todos están reclutando personal de salud. Hay dinero para contratar, necesitamos mano de obra y es verdad, la capacidad de los hospitales va a incrementar exponencialmente cuando tengamos más personal calificado. Eso es una de las cosas que nos detiene para poder brindar más espacios, porque nos hace falta el personal para que esto pueda habilitarse. ¿Cómo tendrían que los profesionales que serían contratados dentro de esta emergencia hacerlo para, como usted menciona, pues llegar de una manera expedita a sumarse a este esfuerzo? Directamente en los hospitales, por ejemplo aquí en nuestros hospitales destinados para esta emergencia, que son Guasmo Sur y el Hospital Monte Sinaí, están esperando ya a través de nuestro talento humano, tenemos un banco de elegibles que están siendo llamados para aplicar estas partidas. De igual manera, aquellos que no estén en el banco de elegibles en la zona a la cual corresponden, por ejemplo aquí en Guayaquil es zona 8, Los Ríos es zona 5, Pichincha es zona 9, tienen que aplicar directamente en su zona, en su distrito correspondiente, automáticamente entran a laborar al Ministerio de Salud. Más preguntas de los colegas periodistas que son enviadas al chat de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República y que nosotros también las compartimos con los voceros que a esta hora nos acompaña. Wilmer Quelal de Radio Inti Pacha. Luego del pronunciamiento del presidente Lenín Moreno acerca de la transparencia de las cifras de la emergencia sanitaria, ¿se va a emitir la información completa a fin de generar confianza en la ciudadanía? Sí, en ningún momento la información ha estado sesgada. Esto es una información técnica, básicamente en base al acceso que tenemos para la realización de pruebas. Como ya les habíamos informado anteriormente, el día lunes de esta semana esperamos que ya esté instalado el nuevo equipo, el Instituto de Salud Pública de Investigación, que permitirá hacer 1.400 pruebas diarias. Probablemente las cifras estadísticas que se presentan día a día se van a ir normalizando a medida que tengamos mayor capacidad diagnóstica. De igual manera, con el tema de los decesos, hay que cotejar los números entre personas que están teniendo fallecimientos por causas respiratorias, que sin embargo no son confirmadas por coronavirus. Tengo entendido que el gobierno va a manifestar estas cifras pronto, pero lo que nosotros tenemos son cifras actualizadas en base a la capacidad diagnóstica que tenemos. Esto es un problema que ha pasado en todos los países del mundo, no es solo de Ecuador, pero en breve esperamos que estas cifras puedan actualizarse con los métodos diagnósticos. De acuerdo, Miguel Rivadeneira también hace su consulta de Ecuador Radio. ¿Cómo se va a aplicar el semáforo desde el lunes 13 de abril a fin de que no se generen falsas expectativas? Porque hay gente que se está preparando para salir esa fecha. Miguel Rivadeneira de Ecuador Radio. Sí, el tema del semáforo es algo complejo. Obviamente Guayaquil y otras ciudades están afectadas, por ejemplo Babahoyo, ciudades en Manabí, va a ser un poco más complejo, pero veamos el ejemplo de la provincia del Napo. Tiene solo un caso registrado, es un caso perfecto en el cual podría empezar a implementarse. Orellana tiene también un solo caso confirmado para coronavirus, Zamora Chinchipe tiene 2 casos, Morona Santiago tiene 10 casos. Con el correcto cerco epidemiológico, estas provincias tentativamente podrían, recuerden que son provincias, en la ubicación geográfica en la que aquellas ciudades de la provincia donde no se reportan casos, podrían empezar a retomarse actividades, porque lo importante de esto es que la gente pueda empezar a retomar, si su vida no es normal, pero al menos lo más parecido a la normalidad para que el país se mantenga productivo. Recuérdese que en muchas zonas de la producción nacional depende de algunas zonas del país en las cuales es necesario que el semáforo se empiece a implementar. Esto es una medida del gobierno nacional que tiene que ser estudiada técnicamente y aplicada con la precaución del caso en provincias que se puede hacer. Otras provincias donde tenemos alto caso todavía de contagio, obviamente no se va a poder implementar. Estas dependerán en todo caso de cada uno de los COEs provinciales, ¿o siempre estará abanderado por el trabajo del COE nacional? Los COEs provinciales están articulados 24 horas con el COE nacional. Las decisiones centrales vienen desde el COE nacional y son tomadas en cuenta por los COEs provinciales, que a su vez retroalimentan con la información de cada cantón y de cada provincia. Raúl Guevara del periódico Enlace pregunta: ¿considera usted que las unidades de salud como los centros de primer nivel de atención puedan hacer las pruebas rápidas de COVID-19 para evitar el rebrote del virus, como podría ser en el caso de los odontólogos, quienes producen aerosoles? Sí, definitivamente nuestras unidades de primer nivel, justamente hoy en la mañana estábamos revisando aquí las más cercanas a la ciudad, en Guayaquil, por ejemplo, tenemos centros de atención tipo C en Durán, tenemos el centro de atención tipo C de Cisne 2, están ya habilitadas para ver en un área especial
ventilada, pacientes respiratorios, están ya trabajando en esto. De igual manera, la realización de pruebas rápidas que esperamos, el señor ministro ha agilitado la traída de estas pruebas rápidas en cientos de miles de ellas para poder hacer un diagnóstico precoz, porque el diagnóstico precoz es lo único que nos va a permitir aislar tempranamente a un paciente sospechoso, si es positivo, poder tomar las medidas de contención para que de esta manera podamos mitigar la epidemia. Y estas pruebas pueden ser realizadas, no se necesita mayor personal técnico, lo puede realizar una enfermera, lo puede realizar el mismo odontólogo, y es verdad, los odontólogos tienen una alta exposición. La consulta odontológica, debemos decirlo claramente, se ha disminuido prácticamente a cero por esta situación, más que todo por el nivel de riesgo que significa para el odontólogo exponerse a los vapores, a los aerosoles que se generan producto de la consulta. En algún momento esta actividad se debe retomar, pero no es el momento para hacerlo. De haber alguna emergencia odontológica que puede darse, obviamente recibirá la atención del caso con las precauciones. Viceministro, también nos consultan que se aclare, por favor, cuál es la diferencia exacta entre pacientes recuperados y dados de alta y por qué dejaron de dar las cifras sobre recuperados. Ya, esta es una muy buena pregunta. ¿Y por qué tenemos que hacerlo de esta manera? Recuérdense que tenemos ya de por sí un problema en la velocidad de respuesta con respecto a los exámenes. Tenemos suficientes exámenes para hacerle a la población, lo que no tenemos es una capacidad de respuesta que varía de 48 horas hasta 4 o 5 días por el volumen. Se procesan 400 muestras diarias en cada uno de nuestros laboratorios, pero se procesan miles de muestras a diario. Entonces, ¿qué pasa? Se está dando prioridad a encontrar a pacientes que pudieran tener, pacientes sospechosos, confirmar que son positivos para aislarlos. En cambio, ya tenemos pacientes que están aislados, por ejemplo, los que están en hospitales o los que están en domicilios. Todos estos pacientes se entiende que epidemiológicamente en 15 días deben ser reevaluados con una segunda prueba para confirmar que ya pasaron su etapa de contagio, es decir, que no pueden contagiar a otras personas, es decir, tienen carga viral cero y en ese caso se da el descarte epidemiológico. Son negativos. Sin embargo, nosotros no podemos decirle a la población que nadie se está recuperando porque tenemos decenas de casos, muchos más de lo que se está representando en números, de personas que ya están asintomáticos en hospitales, que son regresados a sus domicilios, y esto sobre todo nos llama a pensar que esto es una epidemia de la cual vamos a salir, porque mucha gente que va a los hospitales sí se están recuperando, gente de todas las edades. Entonces, por eso la importancia de la decisión que tomó el gobierno de transparentar el tema a aquellas personas que se están recuperando. Claro está, en un momento a estas personas se les va a hacer una segunda prueba con la cual confirmaremos que ya no tienen el virus y aumentan los casos de pacientes recuperados al 100%. De acuerdo, solamente como complemento a la respuesta que usted acaba de mencionar, Luis Fernando Heras de Alfa TV también menciona: expertos epidemiológicos afirman que para recuperarse del coronavirus se necesita de 2 a 3 semanas. Obviamente ya contestó usted sobre por qué se habla solo de altas hospitalarias y no de casos recuperados. Pero con relación a la primera parte de la pregunta, por favor. Sí, efectivamente. Lo que dice la estadística es que más o menos el ciclo del virus, la sintomatología usted la va a presentar durante 15 días. A partir del día 15 ya empieza a bajar su sistema inmunológico. Desde la primera semana, el día 7, empieza a fabricar anticuerpos y empieza ya a decaer la carga viral producto de la acción de su cuerpo, de su sistema inmunológico hacia el día 15. Pero todavía se pueden detectar ciertos niveles de carga viral hasta el día 21, que es lo ideal. Por eso a partir del día 15 se empieza a evaluar con pruebas diagnósticas nuevamente para ver si la carga viral ya ha bajado a cero, pero lo ideal sería repetir una prueba a la tercera semana para que el paciente pueda estar rehabilitado al 100%. Es un tema complejo, como digo, porque estamos dando prioridad a la detección precoz. Lo importante es detectar quiénes son los sospechosos que tienen el virus para poder aislarlos. Aquellos que ya sabemos que lo tienen y que están hospitalizados no se convierten en una prioridad, sino hasta cuando ya queremos rehabilitarlos para que retomen sus actividades. Entonces, cuando tengamos pruebas rápidas, esto va a ser todavía mucho más sencillo. Finalmente, Consuelo Arévalo de Radio Sucre pregunta: ¿qué protocolo tiene que realizar una persona que tiene un familiar fallecido por 4 o varios días? ¿Cómo evitar que se contagien y qué medidas deben tomar? Sí, lamentablemente estamos experimentando un cuello de botella en el tema de los pacientes que están falleciendo. Hay varias instancias que están teniendo problemas para esto. Jorge Guatet, que está dirigiendo la fuerza de tarea, se ha mejorado en este tema acá. Ya hizo un reporte al respecto al gobierno nacional en el tema de la recolección de aquellas personas, aquellos conciudadanos que han fallecido. Se está trabajando en esto, es un problema real, no es un problema sencillo, pero está dedicado a esto la policía con su departamento de medicina legal, Fuerzas Armadas, la Marina, e inclusive hay una colaboración también decidida por parte del municipio. Es un problema que se está manejando y esperamos que se normalice en estos días.
Muy bien, muchísimas gracias, viceministro. Estuvo con nosotros Ernesto Carrasco, viceministro de Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública. Antes de finalizar, quisiéramos nosotros dar paso a una pastilla, a un mensaje de salud a propósito de estas condiciones que vive el país. Recordarles a los colegas periodistas que hay un sinnúmero de preguntas que llegan también a través del chat de la Secretaría General de Comunicación y que nos pasan a nosotros para poderles hacer partícipes a las autoridades. En su momento, pues, intentaremos que también sean gestionadas para que puedan responderse en el tiempo que correspondan. Les dejamos con este mensaje. Hasta pronto. Sigan con un excelente día. ¿Cómo prevenir la infección por coronavirus en casa? La mejor forma de prevenir la infección por coronavirus en casa es a través del lavado de manos y el uso de sustancias de gel alcohol. Recuerden siempre que la medida primaria es el lavado de manos. Sin embargo, si usted tiene sus manos visiblemente limpias, puede utilizar el gel alcohol para poder desinfectarse sus manos. El uso del gel alcohol es a través de la aplicación del gel alcohol en sus manos y el cual deben frotarse entre 20 y 30 segundos sus manos. Recuerde hacerlo palma a palma, dorso a dorso, entre dedos y los pulgares. Este proceso debe durar aproximadamente 20 segundos. Si usted, en el proceso de utilización de gel alcohol, desarrolla una dermatitis de contacto, lo ideal es suspender la utilización de estos productos, pues su piel es extremadamente sensible a las sustancias del alcohol. El gobierno de todos.